En el último tráiler del día de la revelación pudimos observar varias cosas muy interesantes, como un venado acompañado por otros animales dentro de una especie de mundo de fantasía que termina transformándose en un alien gris, o también tecnologías imposibles que desafían completamente la ciencia humana oficial, como así también a dos chicos que ahora, ya en el presente, encabezan una misión, la de develar una de las verdades más importantes de la humanidad. Y también surge una gran pregunta: ¿qué es lo que sabe Steven Spielberg? ¿Qué nos quiere decir con este film? ¿De qué trata realmente? Arranquemos por uno de los detalles más llamativos del tráiler, el camuflaje alien. Observamos cómo un grupo de animales entra en la habitación de la protagonista, cuando ella era apenas una nena, pero después descubrimos que en realidad uno de ellos es un gris. Y esto está relacionado con una idea bastante conocida dentro del fenómeno ovni, la creencia de que, para no perturbar ni traumatizar a los chicos, los grises manipulan mentalmente sus mentes proyectándoles imágenes de seres amigables o familiares. Algo muy similar a lo que ocurre en Taken, donde los aliens secuestran a un chico camuflado como una ardilla, salida de un cuento que el nene solía leer. Obviamente la intención sería no traumarlos o lograr que cooperen de una manera más simple. Por eso en el tráiler podemos observar una especie de mundo de fantasía infantil, pero debajo de esa apariencia habría algo muchísimo más inquietante. Ahora bien, también existen teorías que dicen que los grises, o directamente entidades no humanas, pueden manipular mentalmente a los animales e incluso utilizarlos para ver a través de ellos, observarnos y vigilarnos. Y esto no solamente aparece en relatos con chicos, también sucede en ciertos casos con adultos, donde estas entidades se presentan como figuras religiosas, personas fallecidas o apariciones que toman formas según la psicología, la cultura o las creencias de cada persona. Incluso algunos creen que también pueden manifestarse o guiarnos dentro de los sueños. Pero ahora volviendo a la película, ¿son estos aliens benevolentes? ¿Vienen realmente a ayudarnos? Porque si se toman el trabajo de no herir ni traumatizar a un chico, podría deducirse que al menos sus intenciones no serían completamente hostiles. Luego vemos algo todavía más extraño, artefactos que desafían la lógica y la ciencia humana oficial. Podemos observar una especie de burócrata o agente gubernamental que aparentemente logra hablar a distancia mientras activa un artefacto completamente fuera de lo común. Y acá no queda claro qué estamos viendo exactamente. ¿Es un dispositivo de comunicación avanzada? ¿Tecnología extraterrestre? ¿Se está comunicando de manera astral, psíquica o usando algo que directamente escapa a nuestra comprensión? Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Ciertos gobiernos hicieron algún tipo de pacto con seres extraterrestres? ¿De dónde salió esa tecnología? ¿Cómo algo así terminó en manos de estructuras gubernamentales o funcionando a nivel ultra secreto? Y esto conecta directamente con esa lista que se nos muestra en pantalla, donde uno de los protagonistas, que trabaja de ciberseguridad, parece tener acceso a información sobre seres no humanos viviendo entre nosotros, seguramente infiltrados en puestos de poder o en gobiernos o en lugares completamente inimaginables. Hay otro detalle que me llamó muchísimo la atención. En el avance se menciona textualmente una campaña de 79 años de terror y encubrimiento. Y si hacemos la cuenta, 2026 menos 79 da exactamente 1947, sí, el año del famoso incidente ovni de Roswell. Y esto no es casualidad, porque automáticamente conecta la película con toda la mitología ufológica moderna y prácticamente la toma como base o canon narrativo. Es decir, Spielberg estaría usando directamente uno de los eventos más importantes de la historia ovni como punto de partida. Bueno, igualmente hay muchas películas que utilizan el caso Roswell dentro de su narrativa. Después aparece otro elemento rarísimo, lo que muchos llaman una especie de lenguaje de onda sinusoidal. Frecuencias, vibraciones, señales que parecen ir directamente al cerebro. Y esto recuerda muchísimo a la comunicación musical que vimos en encuentros cercanos del tercer tipo, pero llevado a un paso más allá. Ya no sería solo sonido, sería comunicación vibracional directa, un lenguaje que atraviesa la mente humana. Y esto nos da a entender que en el film los aliens podrían tener algún tipo de influencia o control sobre la conciencia humana, o incluso sobre ciertos humanos modificados. Algo que podría relacionarse directamente con lo que vemos en el tráiler cuando la protagonista, siendo chica, aparentemente fue sometida o expuesta a tecnología alienígena, claramente con algún propósito. Bueno, pero ¿de qué trata el día de la revelación? La película parece girar alrededor de una idea muy potente. Dos personas fueron abducidas en el pasado. I know you. I know you too.
para cumplir una misión en el futuro. Esa misión sería revelar la verdad, mostrarle al ser humano quién es realmente, cuál es su lugar dentro del universo y quizá empujarlo hacia un salto evolutivo, no solo tecnológico, sino espiritual y de conciencia. Pero obviamente hay fuerzas que se oponen y ahí entran los antagonistas gubernamentales, sectores de poder que intentan impedir que esa verdad salga a la luz, quizás por control, quizás por egoísmo, quizás porque revelar todo provocaría el colapso del orden establecido, o lo más perturbador, porque otras razas alienígenas así lo prefieren. Y es acá donde la película se vuelve todavía más interesante, porque ya no trataría solamente sobre aliens, sino cómo reaccionaría la humanidad frente a una revelación así. ¿Qué pasaría si mañana nos dicen oficialmente que no estamos solos? Y peor todavía, que nunca estuvimos solos, que siempre estuvieron acá, observándonos, interactuando con nosotros, quizás guiando ciertos acontecimientos. ¿Colapsarían las estructuras de poder, la religión, la economía, el sistema tal como lo conocemos? ¿La gente lo aceptaría? ¿Entraría en pánico o directamente no lo creería? Y siento que la película apunta justamente a eso, más que al fenómeno extraterrestre en sí, a la reacción humana frente a la verdad. Bueno, pero ahora tenemos que hablar de Steven Spielberg, porque acá aparece otro tema fascinante. Steven Spielberg siempre fue señalado dentro del mundo ufológico como alguien que sabe más de lo que muestra, como alguien que revela ciertas cosas, pero disfrazadas de ciencia ficción. Y esto se dice desde hace décadas. Por ejemplo, en Encuentros cercanos de tercer tipo, una película adelantadísima a su época, él reforzó la imagen de los grises, la idea del contacto, encuentros secretos, conexiones mentales entre humanos y entidades no humanas, posibles pactos con sectores gubernamentales y sobre todo una idea muy distinta del extraterrestre. No como invasor, sino como una presencia compleja, observadora, pacífica, quizás con otros objetivos totalmente distintos. Y siempre existió el rumor de que esa historia llegó a Spielberg a través de personas vinculadas al ámbito militar. Entonces, inevitablemente aparece la pregunta, ¿fue simplemente ficción o una historia real convertida en cine? Y ahora vuelve a pasar algo parecido, porque el director dijo en el último tráiler que lo que vamos a ver en la película es la verdad, y eso abre el debate. ¿Es puro marketing para vender la película? ¿O realmente vamos a ver ideas basadas en información que permanece oculta? ¿Otra historia real transformada en ficción? ¿Nos están preparando culturalmente para lo que se puede llegar a venir? Sobre todo porque esto aparece justo en una época donde coinciden demasiadas cosas. Desclasificaciones, declaraciones de ex agentes, testimonios en el Congreso, documentos oficiales, militares hablando públicamente del fenómeno, y ahí es cuando uno empieza a pensar, ¿de verdad todo esto puede ser casualidad? Yo personalmente creo que hay bastante marketing en todo esto, pero también hay un poco de verdad, y quizás ese pequeño porcentaje de verdad sea lo más inquietante de todo. Pero quiero saber qué piensan ustedes. ¿Spielberg está jugando con la mitología ovni para vendernos una historia más? ¿O nos está mostrando algo más escondido a plena vista? Supongo que nos volveremos a ver.